Buen Dios y Padre, te alabamos, Señor, porque eres un Dios realmente bueno. A ti, Señor, te importa la humanidad. Tú no creaste la humanidad para destruirla, porque tu palabra nos dice que el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, danos de tu gracia para que podamos mirar lo que tú tienes para decirnos hoy y que podamos responder en obediencia al llamado que nos hagas. Danos de tu gracia, Señor, para que podamos ser conmovidos por la necesidad de un mundo que está sin Dios, sin esperanza. Señor, danos de tu gracia para hoy recordar que estamos aquí con un propósito. Gracias, Padre, porque tú estás trabajando en cada país del mundo, en lugares como la selva, donde parecería que nada está sucediendo, pero ahí tú estás obrando, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito seas, Señor, que amas de tal manera a los hombres, que son, como bien dijo alguien, nada menos que nada. Amado Padre, guíanos en esta reunión, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las mayores crisis para un cristiano en este tiempo es entender quién es y lo que ha sido llamado a hacer en este mundo. O sea, tú deberías hacerte hoy una pregunta: ¿qué hago hoy acá? Ustedes saben que hubo lluvia y hubo en esa lluvia, por causa de las inundaciones, varios muertos. Mucha gente afectada y varios muertos. Y te hago una pregunta en medio de eso: ¿qué hace que hoy tú estés vivo o sigas vivo? ¿Para qué estás hoy en este mundo? Y tú necesitas, o tu corazón necesita, que esto se responda. ¿Quién eres y qué estás haciendo en este mundo? Porque de estas dos respuestas estará determinada toda tu vida. Lo que tú hagas, lo que tú dejes de hacer, en qué vas a invertir, en qué no vas a invertir, cómo va a ser tu fin, dónde van a estar tus esfuerzos. Todo está determinado por estas dos preguntas. ¿Quién eres y por qué estás acá? Imagínate que tú contestas la pregunta de quién eres y dices: ser mamá, estoy acá para ser mamá, ser esposo, ser un profesional. Imagínate si eso es lo que piensas que eres y de ahí se deriva obviamente lo que tienes que hacer. Bueno, todo lo que hagas en tu vida va a estar en el marco de eso que vos crees que eres. Si yo estoy acá para ser un buen papá, entonces me voy a esforzar en ser un buen papá. Y todo lo que no tenga que ver con ser un buen papá, yo lo voy a quitar de mi vida. Y todo lo que yo tenga que entender que hace un papá, lo voy a hacer esforzadamente, porque eso es lo que soy. Esta respuesta de quién eres y por qué estás acá va a definir todo. Va a definir todo. Va a definir hasta incluso qué vas a morir haciendo cuando des tu último aliento en este mundo. Y esa es una pregunta que hoy quiero responder. Y la quiero responder no desde mi corazón, sino desde la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos da la verdadera identidad de nosotros como creyentes. Nuestra identidad es esa. Y en base a la identidad que la Biblia dice que nosotros tenemos, debemos empezar a vivir y a esforzarnos por vivir en cuanto a esa realidad. Mira, allí en la Biblia afirma Dios que nosotros somos santos. Escucha bien, tú y yo somos santos. La palabra santo o santos es una palabra que se repite mucho en la Biblia y tiene que ver con dos conceptos: apartado, separado de y dedicado para. Apartado de y dedicado para. Son dos conceptos: apartado de y dedicado para. ¿Apartado de qué? Bueno, Dios
ha apartado a los hombres y mujeres en Cristo del pecado. Hemos sido apartados y separados del pecado. ¿Pero con qué fin? Para que a través de haber sido apartados, separados del pecado, nosotros podamos vivir dedicados a Dios. Ese sería el concepto de santo. Apartado del pecado y dedicado para vivir para Dios y sus propósitos. Ese sería el concepto de santo. Mira, vamos a ver ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo en la salutación aquí a la epístola que envió a Corinto, mirá lo que dice, los destinatarios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, apartados y dedicados en Cristo. O sea, esta realidad sucede solamente en Cristo. Esto es lo que ellos son, pero después agrega, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos santos y somos llamados a ser santos, a ser santos. Y en varias partes de la Biblia, este concepto de que hemos sido separados del pecado para vivir, escucha bien, para los propósitos de Dios, hay ejemplos de esto. Y mira, los vamos a revisar. Mira, 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. Dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Acá la realidad es esta. Los creyentes son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el creyente. Lo tienen de parte de Dios. Y esta realidad dice, no sois vuestros. En otra traducción sería, ustedes no se pertenecen. No sois vuestros, dice acá el apóstol Pablo, ¿no? A forma de pregunta. Porque habéis sido comprados, versículo 20, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué Dios diría en su palabra, tu vida ya no es tu vida? Tu cuerpo ya no es tu cuerpo. Vieron que hoy está en muchas jovencitas, incluso lo tienen puesto a veces en sus mochilas, mi cuerpo, ¿no? Mis decisiones. Bueno, el mundo hoy vive de esa manera. Y no estoy hablando de un movimiento específico, sino que el mundo vive bajo esta filosofía. Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Así vive la gente. Pero un creyente, escucha bien, un creyente no debe vivir ya con esto en la mente. Esta no es más tu filosofía de vida. No es más mi cuerpo. No es más mi vida. Es tu vida, Señor. Tu cuerpo, Señor. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados. A ti alguien te compró. ¿Sabías que a ti alguien te compró? Y cuando tú compras algo, o cuando alguien compra algo, eso que compra le va a pertenecer. ¿Le va a pertenecer para qué? Para su uso. Y el precio que se pagó fue altísimo. O sea, Dios te compró a través de una ofrenda perfecta que fue su Hijo. Su cuerpo y su sangre. Por eso dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, si fuimos comprados, eso quiere decir que ya no nos pertenecemos. Ese es el primer punto. Ya no me pertenece mi vida. Mi cuerpo ya no es para mí y mis deseos. Eso es lo primero, es una implicación. Pero lo segundo es, si ya no es mi cuerpo, si ya no es mi vida, porque fui comprado, entonces debo vivir para la gloria de otro. Esto de vivir para la gloria de otro tiene que ver con vivir para que otro sea puesto en mi lugar
Y cuando hablo de otro puesto en mi lugar, tiene que ver sus deseos, sus planes y todo lo que eso implica. Esa es la filosofía a través de la cual un creyente debería vivir. Mira ahí en 2 de Corintios 5:15. Y leemos desde el versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos insta, pensando esto, que si uno murió, por todos murió. Que si uno murió por todos, dice, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, acá está el pensamiento. Nosotros sabemos que Jesús por quién murió. Está buenísimo que lo digan por nosotros, porque es personal. ¿Por quién murió? Por nosotros. ¿Y eso es bueno? Claro que sí. ¿Eso es una realidad preciosa que nos llena de esperanza? Claro que sí. Pero Pablo dice, este pensamiento de que Cristo murió por todos va hacia un objetivo, o debería encaminarte hacia un objetivo específico. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí. O sea, si Cristo murió por ti, y esa es una realidad en tu vida, ya no vives ahora, o no deberías más vivir tu vida pensando en vivir para ti, sino en vivir para aquel, dice Pablo, que murió y resucitó por ti. Ese es el concepto. Este es un concepto necesario entenderlo, porque si tú no lo entiendes, la vida cristiana puede ser muy pesada. Porque Dios te va a llamar a servirle. Y servirle no es sencillo, hermanos. Quiero decirte algo, servir a Dios no es sencillo. Ya sea que vayas a la selva, ya sea que vayas al desierto o te quedes a vivir en el barrio. Servir a Dios nunca es sencillo. Implica esfuerzo, implica cansancio, implica sacrificio. ¿Y qué pasa si yo no logro entender o no logro creer en esta verdad de que mi vida ya no es mi vida? Que eso que Dios te pida, no lo vas a hacer con gozo, va a ser un peso y vas a estar frustrado en tu vida cristiana. Porque vas a luchar entre vivir para la vida en Dios o vivir para tu vida. Y llega un momento en que o elegís uno o elegís lo otro. Y tienes hoy que entenderlo. Todos los que estamos acá debemos entenderlo y recordarlo. Es importante. Mira ahí en Romanos 12. 12 capítulo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo acá va a establecer una verdad en cuanto a si Dios, como dice el versículo 36, si de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él debe ser la gloria. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿A través de quién fueron hechas todas las cosas? A través de Él. ¿Quién es el dueño de todo eso? Y Dios. Y si Dios es el dueño de todo eso, ¿por qué Él lo hizo todo? ¿Para quién debería hacer todo? Y para Él. Entonces Pablo dice, como esto es verdad, yo te voy a rogar algo, les dice Pablo. Presenta tu cuerpo como un sacrificio. Vivo, santo, agradable a Dios. Este es tu culto lógico. O sea, esto es lo que lógicamente deberías hacer o a la luz a través de lo cual deberías vivir sabiendo quién es este Dios. Así que hay tres implicaciones en cuanto a este concepto de soy santo, separado del pecado y apartado para Dios. Mi vida no me pertenece. Escúchalo bien, tu vida no te pertenece. No te pertenece. Segundo, tu vida le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Todo lo que Dios quiera hacer con tu vida está bien. Porque tu vida le pertenece a Dios.
Hay mucha gente que dice, estoy enojada con Dios, porque Él se llevó a mi abuelo, o Él se llevó a mi hijo. Y se enojan, y piensan de Dios como un ser malvado, que se llevó a alguien. ¿Desde cuándo acá Dios dejó de ser el dueño de las personas? Dios es dueño de las personas. Él es el que determina cosas. ¿Saben? Lilo estaba diciendo, hay mucha necesidad en la selva. ¿Qué pasaría si Dios te dice, tú eres el que debes ir? Pasa de este lado y tú ayúdanos. Si tú entiendes que tu vida le pertenece a Dios, no vas a luchar tanto. Pero si no entiendes este concepto, vas a ser rebelde a lo que Dios te quiera mostrar. O rebelde a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es peligroso no entender esto. Y tercero, mi vida aquí en la tierra es para propósitos eternos y divinos. ¿Sabes? Tú sigues teniendo aliento, tú sigues teniendo fuerzas y salud por algo. Por algo. Y espero que de verdad lo puedas escuchar. Para los propósitos de Dios. O sea, si Dios te permite vivir 3 años más, ¿cuál sería la meta? Señor, si solo voy a vivir 3 años más, que sea vivir para tus propósitos. No hay otra meta. No debería haber otra meta en el creyente. Diego, ¿estaría mal que yo me proponga estudiar algo? No como un fin, pero sí como un medio. Señor, quiero estudiar esto para que a través de esto yo pueda vivir para ti. ¿Se entiende? Yo quiero ser una buena madre, pero no como un fin. Quiero ser una buena madre para que al ser una buena madre yo pueda glorificarte a ti. De eso se trata la vida. Se trata de Él, no se trata de nosotros, no se trata de otros, se trata de Él. Pero de manera práctica o de manera específica, ¿cómo debo vivir hoy e invertir hoy mientras viva? Bueno, Dios tiene un gran plan. El plan de Dios está ahí en Mateo. No hay otro plan. No hay otra meta. No hay otra estrategia. No hay otra posición. Esto es lo que pide Dios. Ahí, Mateo 28, versículo 19 al 20. Es uno de los versículos más conocidos, más predicados, pero al ser el versículo más conocido y más predicado, es irónico pensar que es el versículo menos obedecido de los cristianos. Leamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay un verbo que determina todo en estos dos versículos, y es el verbo haced. Ese es el imperativo, es la orden. Haced. Haced discípulos. ¿A quiénes? ¿Dónde? A todas las naciones. Esta es la meta del creyente, hacer discípulos. No es predicar solo el evangelio, es hacer discípulos. Esa es la meta de un creyente. Yo no debería, por ejemplo, pensar en esto. A ver, imagínate, yo digo, bueno, compartí el evangelio a una persona este año, yo cumplí con la orden de Dios. No es así, hermano. La orden de Dios es que tú hagas discípulos. Y una de las cosas que deben suceder, obviamente, para que alguien sea discípulo, es primero compartirle el evangelio, porque un discípulo tiene que creer en Cristo. Pero hacer discípulos es como dar a luz un hijo. Eso es hacer un discípulo, dar a luz un hijo. Y cuando tú das a luz un hijo, no te despegas más de ese hijo. Cuando tú das a luz un hijo, acompañas a ese hijo haciendo un montón de esfuerzos hasta que la bendición se pueda valer por sí misma y pueda vivir una vida independiente. Eso es hacer discípulo, es compartirle el evangelio a una persona y esforzarte para que esa persona pueda madurar en la fe hasta que su vida honre a Cristo.
hasta que su vida se asemeje o tenga la forma de la vida de Cristo. Y pueda vivir una vida espiritual independiente de ti. Eso es hacer discípulos. Y la pregunta es esta: ¿cuántos de ustedes están haciendo esto con otra persona? En la iglesia son muy poquitos hermanos. Es más, a hermanos que se les ha pedido esto, 1 mes, 2 meses, han podido hacerlo y ya no lo han hecho más. O sea, si tú hoy, Cristian mandó algunos lugares en donde yo podría como miembro de la iglesia ser parte, ¿no? Hay limpieza, ujieres, niños. Si podemos resumir y compactar toda esa información, o sea, si tú dices, pastor, yo quiero servir en la iglesia para la gloria de Dios, porque yo entiendo que mi vida no es mía, ¿qué tengo que hacer? Lo que Cristo dijo: hacer discípulos. No evangelizar, hacer discípulos. Acompañar a alguien desde que recibe a Cristo hasta que madure en la fe. Y Pablo dijo que esto no es sencillo, porque dice que él sufría dolores de parto. Así que no es sencillo. Ese es el plan de Dios. Si Dios te sigue dando vida, la pregunta es ¿para qué? Para hacer discípulos. Fuiste apartado para Dios, para su gloria. Y su gloria, buscar su gloria, es hacer discípulos. Quiero, con ustedes, hablar un poquito en cuanto a la misión o las misiones. Porque necesitamos tener una perspectiva bíblica, sana y clara en cuanto a las misiones. Mira, vamos rápido a ver algunas. Las misiones son una orden. Las misiones son una orden. Y Cristo, en el versículo 18, mira lo que dice: y Jesús se acercó y les habló a los discípulos, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué persona tiene la posición, el poder y la soberanía que Cristo tiene? Ningún ser, ninguna criatura. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Todo ha sido sujeto a Él. El Padre decidió que fuese así. Ahora Cristo, con esto que Él es, con este rango que Él tiene, con esta autoridad que le ha sido dada por el Padre, Él va a establecer una orden sobre la cual los discípulos de aquel tiempo y todos los discípulos deben vivir. Y es hacer discípulos. Es una orden, pero es una orden no de cualquier tipo de persona. Un rey te está dando esta orden. Toda persona que se coloca debajo de este rey debería buscar obedecer esta orden. Hacer discípulos. ¿Qué pasa si yo me resisto a ser discípulos? ¿Qué pasa si un año más como creyente pasa sin que yo haga ningún discípulo? Fracasaste en tu vida como creyente. Imagínate que tú dices, yo estuve durante 10 años, yo estuve limpiando el templo donde los hermanos se reunían. Y uno dice, ¿es malo eso? No, es bueno. Nosotros agradecemos, yo agradezco por los hermanos Ujieres, son una bendición y nosotros disfrutamos de su servicio. Pero hay una realidad. Ese servicio está ligado como un puente para un propósito mayor. Y es hacer discípulos. Hacer discípulos. Todos los ministerios en la iglesia no son fines en sí, sino el fin es hacer discípulos para la gloria de Dios en el lugar donde Dios me ha puesto en la iglesia. Esa es la orden. Las misiones deben ser realizadas por quienes son discípulos de Jesús. Mira, si tú tienes 10 hijos y tú a tus hijos les dices, todos van a limpiar la casa, todos deben obedecer, porque todos son tus hijos y todos viven debajo de esa casa. ¿Quiénes son o para quiénes son esta orden de hacer discípulo? De ir, de enseñar, de bautizar. ¿Para quién son? Solamente para aquellos que son verdaderos creyentes de Jesús.
Alguien que no es verdadero creyente solamente va a venir y a consumir en una iglesia. Nunca va a ser un participante de nada que no sea el recibir para sí mismo. Es más, esto está en el ADN de un verdadero creyente. El Espíritu Santo, dice ahí en Filipenses, Pablo, dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer para que se haga su voluntad. O sea, que tú quieras hacer discípulos, que quieras invertir en la vida de otro, es una manifestación de tu salvación. Porque si no hubiera salvación, no tendrías este deseo de invertir en la vida de otro. O sea, ¿qué sentido tendría? La canción que estaba cantando el Ivancito decía que santos hay que están llorando. Bueno, porque un santo llora por la salvación de otros. Un santo es normal que tenga este deseo de que otros se salven. Pero una vez que esos santos han compartido el Evangelio y han visto que alguien viene a los pies de Cristo, estos santos van ahora a llorar para que ese santo, ese nuevo santo, crezca y le dé la gloria a Dios y madure. Así funciona. No hay otra manera. Este debería ser la gran meta de este año, 2024. ¿Qué metas te has propuesto? Bueno, la meta debería ser esta. Señor, quiero vivir para tu gloria. Quiero vivir como un santo, haciendo discípulos, acompañando a una persona para que pueda crecer espiritualmente y madure para que le dé su vida, gloria al Señor. Tercero, las misiones dependen del poder y la guía divina. Mira, Hechos 1:8. Esto de las misiones es un trabajo sumamente arduo y realmente cuando tú piensas en la obra misionera, tú no estás pensando en la obra misionera tiene que ser hecha por la capacidad humana, por las posibilidades humanas. Porque si tú miras las misiones pensando en qué puede hacer la raza humana con sus habilidades y conocimiento, no podríamos hacer nada. Esto es algo sumamente elevado. Mira, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Las misiones siempre van a representar un desafío para un creyente. Porque la Biblia no dice que Dios escogió lo mejor, lo más inteligente, lo más sabio, lo más poderoso. En 1 Corintios dice cuál es la ley común dentro de los creyentes de la iglesia. Lo vil y lo menospreciable Dios es lo que escogió. Los don nadie son lo que Dios escogió. ¿Qué fue lo que Dios escogió para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra? ¿Quiénes fueron los discípulos de Jesús? No fueron los grandes hombres que habían sido influenciados desde niños por sacerdotes. No fue ninguno que sea de la casta religiosa de aquel tiempo, de la aristocracia farisea, judía. Fueron pescadores, gente del vulgo, gente del pueblo, del barrio. Esa fue la gente que Dios escogió para revolucionar al mundo con el mensaje del Evangelio. Las misiones no tienen que ver con la capacidad del hombre, sino con la capacidad de Dios para empoderar a los hombres para hacer una obra que es divina. Yo a Lilo lo animaba, le digo, Lilo, no tienes esto y esto y esto. Y qué bueno que no lo tengas, porque el poder de Dios se perfecciona en hombres limitados. Qué bueno que como iglesia tengamos el desafío de ser parte de la obra misionera allá también en la selva, sustentando a Lilo el año que viene y acompañando a este hombre también en la selva. Yo me pregunto, ¿vamos a poder hacerlo con la economía y la crisis que está en la Argentina? Sí, porque no es una obra que está basada en capacidad o recurso humano, sino en el poder de Dios. Por eso ahí en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo puede ser que esto se cumpla?
sin el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha movido a hombres y mujeres de toda la historia a hacer cosas imposibles en medio de la pobreza y la dificultad, porque tenían la presencia del poderoso Espíritu Santo, que es Dios. Así que las misiones, yo no debería, por ejemplo, decir, yo no puedo ser parte de esto, yo no tengo estabilidad para esto, o yo no tengo los recursos para esto. No, la pregunta es esta, ¿tienes al Espíritu Santo? Si la respuesta es sí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, empezando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Así que las misiones no tienen que ver con el poder y la guía humana, sino con el poder y la guía divina. Cuarto, las misiones se realizan desde la iglesia local. Miren, vamos ahí a Hechos capítulo 13. Versículo del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces había un grupo de hombres que estaban dentro de una iglesia, y esta iglesia estaba ubicada en Antioquía. Y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿vieron? Está el poder y aquí vemos la guía divina. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué obra? El Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. Bueno, para las misiones. Aquí empieza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Y en dónde sucede esto de plan misionero? En el contexto de una iglesia local. La iglesia es la llamada a hacer la obra misionera. Cuando ustedes ven que acá la iglesia está proponiendo proyectos misioneros, y voy a anunciar algunas cositas. Este año, por ejemplo, vamos a ir, si el Señor lo permite, a Tucumán. Vamos a ir a Misiones, vamos a ver ahí si vamos a ir a Córdoba, también a Corrientes, tenemos que confirmar. Estamos soñando con ir a Perú con un grupo de jóvenes mayores y estamos planeando ir a Colombia. Esto es normal, eso es lo que haría una iglesia viva. Que nosotros como iglesia hagamos misiones. Y obviamente, cuando se proponen proyectos misioneros, es la misma obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está moviendo al liderazgo de la iglesia para movilizar a la iglesia a hacer lo que ha sido llamada a hacer. Por eso hemos sido dejados acá, porque debemos cumplir con una misión. Y esta misión es hacer discípulos. ¿Dónde puedes conseguir la mayor cantidad de gaseosa Manaos? En la fábrica de Manaos. ¿Dónde se supone que debería haber el mayor recurso del mundo para que los seres humanos puedan conocer a Cristo? En las iglesias, porque las iglesias deben ocuparse de la obra misionera. Nosotros tenemos un culto misionero no porque queremos hacer algo especial en el mes de marzo, sino porque queremos desafiarte, y no es sino Dios a través de nosotros el que te hace el desafío de ser parte de la obra misionera, porque la obra misionera es desde la iglesia local, desde la iglesia local. No debemos esperar que lo haga una misión para eclesiástica. Hay ministerios, como las iglesias no hacen lo que deberían hacer, se han levantado organizaciones misioneras que hacen la obra misionera. Y hay iglesias que se han acostumbrado a que otros hagan el trabajo. Pero nosotros no podemos acostumbrarnos, hermanos. Nosotros, por la gracia de Dios, somos una iglesia que no está pensando en que otros hagan la labor misionera, sino nosotros entendemos que a nosotros nos ha sido confiada esta misión y debemos esforzarnos por cumplirla. Las misiones tienen como objetivo la fundación de iglesias y el fortalecimiento de las iglesias. Cuando tú dices, ¿para qué vamos a hacer misiones? Porque hay gente que tiene muchas ideas de qué se debería hacer en la obra misionera. Hay muchos, por ejemplo, que dicen, vamos a ir a un lugar
y vamos a ir a este lugar para poder poner una bomba de agua a fin de que estas personas de esta comunidad puedan beber agua limpia. Y hay mucha gente que hoy en el mundo, ¿sabes qué? Da grandes sumas de dinero, millones, para que esto suceda. Entonces la gente de la iglesia dice, van a ir este grupo de hermanos para poner esta máquina que va a purificar el agua, una bendición, y estamos haciendo misiones. Bueno, eso no es hacer misiones. Eso no es hacer misiones. Las misiones tienen un objetivo. Es iglesias enviando personas de la iglesia para fundar otras iglesias y fortalecer otras iglesias. En mi Biblia no hay otro patrón distinto a este. No lo hay, y en tu Biblia tampoco. El libro de Hechos nos muestra el patrón y el registro de cómo Dios movilizó las misiones a través y en medio de la iglesia. Mira, veamos algunos ejemplos. Hechos capítulo 15, versículo 36. Bueno, el apóstol Pablo ya había terminado su primer viaje misionero. Él regresa a la iglesia de Antioquía, da el informe y se queda ahí con Bernabé. Pero en el versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, en el primer viaje misionero, fundaron iglesias. En el segundo, que se va a gestar, ¿para qué van a salir? Para saber el estado de los hermanos. Y en el versículo ahí, del 1 al 5 del capítulo 16, empieza este viaje misionero de Pablo. Y mirá lo que él va a hacer en este viaje misionero. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces el apóstol Pablo había participado de un concilio, el primer concilio en Jerusalén, para responder esta pregunta: ¿qué es lo que un creyente no judío debe guardar? Debe obedecer, ¿sí? Así que el apóstol Pablo llevó el informe de ese concilio y ese informe declara, esto es lo que Dios le pide a las iglesias. Entonces Pablo hace el viaje misionero para saber cómo están los hermanos y llevar esto que Dios fijó claramente en el concilio para que las iglesias puedan practicar. Entonces Pablo lo llevó a esas iglesias. ¿Y esto lo hizo en dónde? En las salidas misioneras. Todas las salidas misioneras que vemos acá en Hechos fueron hechas con esos dos propósitos. Vamos a hacer la salida misionera para que otra iglesia aparezca en ese lugar, o vamos a hacer la salida misionera para que la iglesia que ya está en ese lugar y ya fue fundada sea fortalecida, sean edificadas, sean afirmadas. Ese es el propósito de la iglesia en cuanto a las misiones. Y acá se deriva algo para especificar. Las misiones buscan la predicación de la verdad a los perdidos, no la satisfacción de necesidades de los más vulnerables. Había una pregunta que había hecho cierto pastor y dijo, la pregunta era la siguiente: ¿cómo sé a dónde ir? ¿A mi vecino que está perdido en el país donde estoy sirviendo, o a un niño que se está muriendo de hambre, raquítico, en el África? Entonces, cuando las personas piensan en las misiones y piensan en que las misiones tienen que hacerse en lugares donde hay gente en necesidad, la gente generalmente ve la necesidad menor más grande que la necesidad más profunda. Imagínate esto, imagínate que como iglesia nosotros nos movilizamos para ir al África, enviar ahí a Héctor y a Caro para que vayan al África. Ya los mandé a África, Héctor y Carito. Entonces ellos se van al África, nosotros vendimos tortilla, torta frita, dimos los autos, los terrenos, todo para que Héctor y Caro vayan a África a fin de que pongan una planta purificadora de agua.
Pregunta, ¿necesitan agua los seres humanos? Sí. ¿Les haría bien a esa comunidad esa planta de agua purificadora? Sí. ¿Ellos crecerían con eso? Sí. Pero si mueren, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van, hermanos? Se van al infierno. Porque las misiones, o sea, el punto es este. La misión es para responder a la necesidad más grande de un hombre y una mujer. Y es la salvación del alma. Si yo voy al África y pongo una planta, y ese es el mayor objetivo de mi misión, aparte de que no es una misión, estoy haciendo algo que no es duradero de forma eterna. Y no va a provocar un impacto eterno.